Bienvenido a Historias de Marple, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, seguimos a la señorita Marple hasta la canción que la viuda no cantó, melodía de silencio, culpa y dolor enterrado. ¿Desde qué parte del mundo te unes a nosotros? Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El sol de junio había hecho todo lo posible para convertir St. Mary Mead en una auténtica pintura. Las cabañas brillaban como conchas pulidas. Las rosas se marchitaron en un agotamiento satisfecho, y un tenue murmullo de abejas impregnaba el aire de la tarde. Era el almuerzo anual del coro parroquial, ese ritual típicamente inglés donde toda buena intención se envolvía en una servilleta de rivalidad. La señora Bantry, resplandeciente con cuentas de coral, presidía la mesa del jardín de la vicaría con la majestuosidad de quien finge preocuparse menos por las moscas que por la disposición de los asientos. La señorita Marple, sentada un poco apartada, tejía con delicada concentración. El suave clic de sus agujas formaba una especie de acompañamiento al discurso del vicario sobre la confraternidad armoniosa. Era, como le susurró la señorita Harnell a la señora Price Ridley, un discurso que requería la caridad de la imaginación para ser creído. El almuerzo del coro de ese año tenía un toque especial de expectación. La viuda, la señora Cora Tilling, iba a cantar. Había regresado al pueblo hacía solo unos meses tras la repentina muerte de su esposo en el extranjero. Se hablaba de una gran póliza de seguros, por supuesto que siempre, pero su actitud era tranquila, contenida, de una manera que despertaba compasión más que curiosidad. Tenía, como dijo una vez la señorita Marple, el tipo de rostro que parecía disculparse por existir, hasta que uno notaba la frecuencia con la que miraba por encima del hombro. A las 3 en punto, la señora Tilling ocupó su lugar ante los feligreses reunidos. El gramófono a su lado estaba listo con su acompañamiento, una balada sentimental que ella misma había elegido. El corazón recuerda. Se hizo el silencio, el leve aleteo de una servilleta al viento, el asentimiento del vicario. Ella no cantó. El disco comenzó un vals tembloroso, pero la viuda se quedó paralizada, con una mano enguantada en la garganta. Un murmullo se extendió, cortés al principio, luego desconcertado. Susurró algo que nadie captó. Luego giró bruscamente hacia el reloj de sol de piedra cerca del seto, como si viera a alguien allí. El disco continuó solo, su ausencia de voz más penetrante que cualquier nota. Momentos después, la señora Tilling se tambaleó. El gramófono siseó. Alguien gritó que se había desmayado. Pero cuando el doctor Haydock se arrodilló a su lado, su expresión silenció a la multitud más que cualquier himno. La señorita Marple, desde su tranquilo rincón bajo el olmo, ya había dejado de tejer. El ovillo de lana azul pálido rodó inadvertido por la hierba, deteniéndose bajo la silla de mimbre de la señora Price Ridley, quien, aunque luego les contó a todos que sabía que algo andaba mal, no se agachó a recogerlo. Al anochecer, la muerte de la viuda fue declarada como un paro cardíaco repentino, la primera y más clara explicación. Pero la esposa del vicario notó, con la debida tristeza, que la pobre no había logrado cantar ni una sola nota. Y en esa omisión, aunque nadie la percibiera aún, la verdadera discordia ya había sonado. Mientras el crepúsculo caía sobre el pueblo y el reloj de la iglesia daba sus 7 campanadas pausadas, la señorita Marple observaba desde su ventana. El ocaso bañaba el cielo de un rosa pálido y apagado, y la lejana campana de Santa María tocó una nota que le pareció ligeramente aguda. Quizás era solo su imaginación, o quizás algo en el pueblo estaba desafinado. Abajo, 2 niños del coro susurraban bajo el seto, y su risa se interrumpió bruscamente al ver su silueta bajo la cortina de encaje. Nunca fueron las voces fuertes lo que interesó a la señorita Marple. Fueron los silencios repentinos. En su escritorio, junto a una carta cuidadosamente doblada de su sobrino Raymond, había una pequeña violeta prensada, como la que se encuentra en un himnario. La señorita Marple la miró pensativa. Recordó que se había caído del guante de la viuda cuando el doctor Haydock le levantó la mano. La había notado entonces, aunque no dijo nada. Afuera, la brisa vespertina traía el tenue vestigio de la melodía del gramófono, que al parecer seguía sonando en algún lugar lejano. La canción que la viuda no cantó flotaba en el aire, incompleta, y el pueblo, como la melodía misma, esperaba la nota que faltaba. La señorita Marple corrió las cortinas con silenciosa firmeza. Mañana, pensó, la gente empezaría a hablar. Siempre lo hacían. Y cuando hablaban, la verdad, de una forma u otra, salía a la luz disfrazada de simpatía.
Por la mañana, la historia había corrido más rápido que el carro de la leche. Cada puerta de St. Mary Mead parecía albergar una versión de la misma, algunas más elaboradas que otras, todas acompañadas del mismo tono de conmocionada satisfacción. La muerte de la señora Cora Tilling, tan repentina y teatral, fue el tipo de suceso que hizo que todos se sintieran alarmados y un poco privilegiados de haber presenciado su desarrollo. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley anunció que había sentido una especie de frío en el aire justo antes de que la pobre mujer cayera. En la oficina de correos, la señorita Harnell declaró que el disco había sido uno de esos objetos extraños llenos de significados extraños, y para cuando la señora Bantry regresó de la vicaría, la palabra veneno ya había revoloteado en la conversación, suave y anónimamente, como una polilla atraída por la luz. La señorita Marple, que había pasado la mañana podando su lavanda, escuchaba las conversaciones a través de la puerta abierta del jardín. No, interrumpió. Su jardín, después de todo, era un conocido refugio para los chismes que necesitaban aire. Bastaba con aparentar estar ocupado para que la gente te lo contara todo. Fue allí donde la señora Clement, la esposa del vicario, llegó caminando a paso rápido por el sendero, con una expresión entre la corrección y la curiosidad. Jane, empezó, bajando la voz aunque el sendero estaba vacío, el doctor Haydock está muy disgustado. Dice que la pobre mujer gozaba de perfecta salud. Perfecta. No era su corazón en absoluto. La señorita Marple levantó la vista suavemente. ¡Ay, Dios mío! ¿Y entonces qué cree que era? Eso es lo que él no sabe. Ha ordenado una autopsia, lo que, por supuesto, ha dejado a todos terriblemente conmocionados. La señorita Marple cortó un tallo. Me imagino que sí. Hubo una pausa, llena del sonido de las abejas y el tenue eco de la campana de la iglesia, ensayando para las vísperas. La señora Clement movió su bolso nerviosamente. «Es tan trágico», continuó, «y tan extraño». Se vio como quedó paralizada, como si hubiera presenciado algo terrible. La señorita Marple sonrió levemente. «La gente suele ver cosas terribles, querida, pero no todos mueren por ello». La esposa del vicario se sonrojó levemente, sin saber qué responder. Aún así, uno no podía evitar preguntarse. «He estado tan callada estas últimas semanas, casi atormentada». La señorita Marple ató un pequeño manojo de lavanda con cordel. El dolor adopta diferentes formas. Y la culpa, por cierto. Esa palabra quedó suspendida en el aire demasiado tiempo. La señora Clement parpadeó. «No querrás decir, no quiero decir nada», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo que los seres humanos rara vez son lo que parecen». Antes de que la señora Clement pudiera insistir, una sombra se proyectó sobre la puerta. Era el inspector Craddock, alto, pulcro, y con el aspecto de un hombre que anticipa problemas. Se tocó el sombrero cortésmente en señal de respeto a la señorita Marple, aunque con cierta cautela. Con el tiempo, había aprendido que ella era menos inofensiva de lo que parecía. «Buenos días, señorita Marple». «Señora Clement». Su tono era serio. «El informe médico confirma que tenemos un caso. Les agradecería que no siguieran difundiendo rumores hasta que conozcamos los hechos». La señora Clement lanzó un grito de indignación. «¡Ay, inspector! Seguramente nadie». «Estoy seguro de que nadie pretende hacer daño», dijo Craddock con suavidad. «Pero el daño se hace de todos modos cuando las palabras no sirven de nada». Miró a la señorita Marple. «Estuvo allí ayer, señora. ¿Nota algo inusual?» «Solo lo que vieron los demás», dijo la señorita Marple. «Una dama que no se atrevía a cantar». Craddock frunció el ceño. «¿Qué significa?» La señorita Marple respondió a su mirada con serenidad. «Quiere decir que, a veces, cuando uno no puede decir algo en voz alta, es porque alguien ya lo sabe». La observó un momento, con una media sonrisa a su pesar. «Siempre tenía una forma de decir las cosas, señorita Marple. Por ahora lo mantendremos en secreto. El médico sospecha que se trata de una toxina de acción rápida. No hay indicios de cómo se ingirió». La señora Clement jadeó, llevándose la mano a la garganta. «¿Toxina?» La señorita Marple solo asintió con una mirada suave pero atenta. ¡Qué moderno! Craddock se permitió un suspiro de cansancio. «Hablaremos con todos los que tienen contacto con ella. Eso la incluye a usted, Sra. Clement, y al vicario. Me han dicho que la señora Tilling ayudaba con las finanzas del coro». «Sí», murmuró el vicario, recogiendo las suscripciones, aunque no tenía mucha experiencia en ello. La señorita Marple alzó la mirada. «El dinero suele confundir las cosas, ¿verdad?»
sobre todo cuando las sumas son lo suficientemente pequeñas como para tentar sin asustar. Craddock tomó nota en su libreta, les dio las gracias y se marchó calle abajo con la lenta autoridad de un hombre a quien la decencia abruma. Al marcharse, la señora Clement dejó escapar un largo suspiro. «Ojalá no dijeras cosas tan inquietantes, Jane». «Querida», respondió amablemente la señorita Marple. «Las verdades siempre son inquietantes cuando uno las escucha por primera vez. Así es como se sabe que son ciertas». Cuando la señora Clement se marchó, la señorita Marple se quedó junto al macizo de lavanda, con la mirada fija en un pequeño trozo de papel atrapado entre los tallos de una esquina rota de un himnario, apenas marcado con lápiz. Lo recogió y lo alisó con cuidado. El fragmento solo decía 2 palabras: verso olvidado. Lo guardó en su cuaderno de jardinería y miró hacia la torre de la iglesia, donde la campana dio otro repique incierto. A lo lejos, un gramófono tocaba de nuevo la misma melodía del día anterior, aunque esta vez se detuvo bruscamente, como si alguien hubiera levantado la aguja demasiado pronto. La señorita Marple escuchó y luego se volvió hacia la casa. Siempre había, pensó, una razón por la que una canción quedaba inconclusa. El tenue rastro de música pareció disolverse por completo cuando la señorita Marple llegó a la puerta de su cocina. Dentro, el aire traía el reconfortante aroma a té y cera para muebles, pero sus pensamientos estaban fijos en el fragmento de papel doblado dentro de su cuaderno. Lo dejó junto a la tetera como si fuera una invitación que aún no había decidido aceptar. Momentos después, llamaron a la puerta, cortés pero decidido. Al abrir, el inspector Craddock estaba allí de nuevo, con el sombrero en la mano, con un aire menos formal y más humanamente cansado. «Disculpe la molestia, señorita Marple», dijo. «¿Le importa si le hago algunas preguntas más?» La autopsia confirmó que se trató de un veneno digital, en dosis concentradas. El médico está seguro de que fue ingerido, no inyectado. La señorita Marple señaló el sillón junto a la ventana. «Puede preguntar lo que quiera, inspector. Siempre pienso que es mejor hablar de la muerte tomando el té porque hace que los vivos parezcan más fiables». Esbozó una leve sonrisa y aceptó la taza que ella le sirvió. «No hemos encontrado nada evidente. Ninguna taza ni plato muestra restos. El almuerzo de la vicaría parece bastante inocente. Pero había una rareza en sus guantes. Sí, uno era un perfume de violeta ligeramente perfumado. Caro. No era lo habitual en ella, según la señora Clement. La mirada de la señorita Marple se desvió casi imperceptiblemente hacia la flor prensada que aún estaba cerca de la tetera. «Qué curioso», murmuró. «Perfume y veneno, ambos invisibles, fácilmente exagerados». Craddock sacó su libreta. «También estamos revisando el gramófono. El disco estaba limpio, pero la aguja tenía restos de algo, probablemente de pulimento o polvo. Podría no ser nada. O algo aplicado con cuidado», dijo la señorita Marple casi distraídamente. «Ya sabe, a la gente le gusta ordenar las cosas antes de matar». Levantó la vista, sobresaltado. «¿Crees que fue deliberado entonces?» La señorita Marple dio un pequeño suspiro. «Rara vez creo en accidentes pulcros, inspector, pero me atrevo a decir que preferirá la evidencia al instinto». Cerró el libro. «El instinto es lo que me hace llamar a su puerta, señorita Marple». Compartieron un breve silencio, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la repisa. El aire parecía espesarse con la tenue dulzura de la lavanda. Craddock se aclaró la garganta. «Hemos hablado con el vicario y su esposa. Dicen que la señora Tilling ha estado intranquila estos últimos días y se quejó de cartas del abogado de su difunto esposo, algo sobre documentos en disputa. Y corren rumores de que ha estado saliendo con el señor Lucas, uno de los benefactores del coro, un banquero viudo y jubilado». La señorita Marple asintió lentamente. «Ah, sí, el señor Lucas, muy preciso en sus donaciones y en sus opiniones, ambas dadas en cantidades pequeñas y exactas. ¿Lo conoces bien?» «Solo conoce a un hombre que nunca te mira a los ojos», dijo. «Siempre tararea en voz baja, como si llevara el ritmo de su propia conciencia». Craddock anotó el nombre. «Hablaremos con él. Y con el resto del coro. Si era veneno, podría haberse colado en algo de la mesa». Las agujas de tejer de la señorita Marple yacían a su lado, brillando tenuemente a la luz de la tarde. «Veneno en un almuerzo parroquial», dijo en voz baja. «Qué típico de Inglaterra. Dirán que es impensable, y precisamente por eso ocurre». Craddock se levantó, le dio las gracias y se marchó, con el crujido de sus botas en el sendero de grava. Cuando se fue, la señorita Marple permaneció inmóvil. Su mirada se posó de nuevo en el fragmento del himnario,
verso olvidado. La frase había empezado a parecer menos una nota y más un mensaje. Pensó en la quietud de la viuda, en cómo sus ojos se habían vuelto hacia el reloj de sol antes de caer, como si buscara algo perdido. Una confesión, quizás, o un recordatorio. La señorita Marple había visto esa misma mirada antes, años atrás, en una chica que cantó maravillosamente en una fiesta, hasta que la visión del broche de su madre en posesión de otra mujer la silenció. Afuera, el pueblo estaba en plena actividad. A través de su ventana, la señorita Marple vio a la señora Price Ridley conferenciando con la carnicera en tono de trágica autoridad. Al otro lado del callejón, la joven Molly Bantry llevaba una cesta cubierta, sin duda llena de condolencias envueltas en masa. Y junto a la puerta de la iglesia, el señor Lucas en persona, solemne e inmóvil, ajustándose la corbata como para inspeccionarla. La señorita Marple lo observó un momento más, y luego tomó su sombrero y su cardigan. Si el pueblo iba a hablar, lo haría de forma más productiva tomando el té. Al llegar a la calle Mayor, encontró al señor Lucas ya está conversando con la señora Hartnell, cuya indignación moral tenía hoy una expresión inusualmente complicada. La señorita Marple se detuvo frente al escaparate, observando el reflejo de ambos en el cristal. La postura del señor Lucas era cautelosa, respetuosa pero cautelosa, mientras que la señora Hartnell se inclinaba hacia adelante con entusiasmo, como una mujer que olfatea chismes como si fueran agua de lavanda. La señorita Marple entró en la tienda silenciosamente. «Ah, señorita Marple», exclamó la señora Hartnell. «Ya lo sabrá. ¿Verdad que fue espantoso? Pobre señora Tilling. Dicen que tenía miedo de algo, pero siempre pensé que estaba demasiado nerviosa para cantar en público. ¿No le parece, señor Lucas?» El señor Lucas se ajustó las gafas. Le aconsejé que cancelara, de hecho. Le dije que no era ella misma, pero ella insistió. Su tono era amable, casi triste. Era una mujer dulce, delicada. La señorita Marple lo observó como si admirara la disposición de los paquetes de semillas a su lado. «Sí, supongo que la delicadeza puede ser una virtud», dijo. «A menos, claro, que se cultive para ocultar algo más fuerte», parpadeó. «¿Cómo dice?» «Ah, solo que la gente suele confundir el autocontrol con la debilidad», respondió ella, «y ambas pueden ser fatales a su manera». La señora Hartnell, satisfecha de haber oído algo digno de citar, se dirigió a la puerta con sus compras. El señor Lucas se quedó allí, dándole vueltas nerviosamente al sombrero. «¿La conocías bien?», preguntó la señorita Marple casi con amabilidad. Dudó. «Nos escribimos un poco. Me pidió consejo. Inversiones, ese tipo de cosas. Nada inapropiado, te lo aseguro». «Estoy segura», dijo la señorita Marple. «Pero a la gente le encanta escribir cartas, ¿verdad? Cometen errores fascinantes». El señor Lucas pareció desconcertado. Murmuró una despedida y se marchó. La señorita Marple se quedó un momento más, observando por la ventana mientras su figura desapareció calle abajo. La luz del sol se reflejaba en el cristal de la tienda, dividiendo su reflejo nítidamente en dos, la mitad iluminada y la otra mitad en sombra. Se ajustó el sombrero, pensativa. Las apariencias, reflexiona, siempre se estudian mejor en la reflexión. El cristal de la ventana aún conservaba el reflejo dividido del señor Lucas cuando la señorita Marple se apartó, con el rostro sereno, pero la mente ya en movimiento. Afuera, la tarde había empezado a perder su brillo, las pulcras fachadas blancas de St. Mary Mead parecían desvanecerse ligeramente, como si todo el pueblo se retirara cortésmente del escrutinio. Cuando regresó al callejón, una figura emergió de la oficina de correos, la joven Molly Bantry, todavía agarrando la canasta de pasteles de condolencias, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo, y algo más la emoción apenas disimulada de estar cerca de un misterio. «¡Ay, señorita Marple!», gritó. «El inspector Craddock acaba de volver a la vicaría. Dice que van a interrogar a todos. ¿No es terrible? Pero bueno, entre nosotros creo que sospecha del señor Lucas. Todos lo hacen, la verdad. Hombres así siempre tienen secretos». La señorita Marple sonrió suavemente. «Querida, todos tenemos secretos. Solo los aburridos los guardan con éxito». Molly dudó, entre escandalizada y encantada. Su madre dice que son celos de la viuda, que tiene dinero y no tiene a quien rendirle cuentas. Pero yo creo que es algo más. Vi al señor Lucas habló con ella después del ensayo del coro la semana pasada. Parecía molesto. «Qué observador de tu parte», dijo la señorita Marple. «¿Y qué te hizo fijarte?» «Ah, se le cayó el himno. La página estaba marcada con su nombre a lápiz. Me pareció extraño. No estaba en su sección».
La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque solo dijo: «Los jóvenes se dan cuenta de lo que el resto de nosotros olvidamos ver. Gracias, querida». Cuando la joven se fue, la señorita Marple tomó el estrecho sendero que conducía a la vicaría. El aire de la tarde estaba impregnado de madreselva, pero bajo él persistía el tenue olor metálico de la lluvia a punto de caer. Al acercarse al murete de piedra del cementerio, vio al inspector Craddock salir de la sacristía, libreta en mano, con el rostro ensombrecido por la mirada de un hombre al que se le presentan demasiadas verdades y muy pocas certezas. «Ah, señorita Marple», dijo, deteniéndose. «Estaba pensando en usted. Parece que tenía razón. Aquí no existen los accidentes. Encontramos cartas entre los papeles de la señora Tilling, de Lucas. Moni mencionó un arreglo temporal, lo llamó. Dice que era asesoramiento de inversión. Yo lo llamo un pasivo». El tono de la señorita Marple se mantuvo suave. ¿Y la reacción de la viuda? Había estado retirando los fondos del coro del banco. En efectivo, no encontramos el sobre. Lucas dice que planeaba donar anónimamente. Una historia conveniente. La señorita Marple asintió pensativa. El anonimato puede ser un perfume muy delicado. Si se aplica demasiado, todo el mundo lo percibe. Craddock la miró de reojo. ¿Crees que lo cogió? Creo, dijo, ajustándose los guantes, que la culpable es una compañera bastante ruidosa. Algunos hombres tararean, otros pulen cosas que ya están bastante limpias. Casi sonrió. Tú también lo has notado. Su conversación fue interrumpida por el propio vicario, que se acercó corriendo con un fajo de papeles. Su rostro, habitualmente sereno, parecía inquieto. «Inspector, pensé que debería ver esta lista de himnos del domingo pasado». La señora Tilling insistió en cambiar su pieza en el último momento. Tachó «el corazón». Recuerda, escribió «luz amable de plomo». Luego lo volví a cambiar menos de media hora después. No entiendo por qué. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Quizás una mente dividida. Craddock se llevó los papeles. «Gracias, reverendo. Los guardaremos». El vicario dudó y luego añadió: «Sabe, mi esposa cree que la pobre señora Tilling tenía algo en la conciencia. Habló de arreglar las cosas. Solo espero que lo haya conseguido, sea lo que haya querido decir». Tras irse, Craddock devolvió los papeles. «Cuanto más sabemos, menos sentido tiene. Todos son respetables. Todos mienten». «La respetabilidad», dijo la señorita Marple con suavidad, «es solo otra palabra para disfrazarse. Oculta los mismos pecados que la pobreza, solo que con uñas más limpias». Se separaron en la puerta del cementerio. Craddock se dirigió a la oficina del alguacil. La señorita Marple tomó el camino que conducía a casa. En el camino, se detuvo junto al reloj de sol en el jardín de la iglesia, el mismo que la viuda había mirado justo antes de caer. La inscripción captó el último destello de sol. Cuento: «Solo las horas de sol». La señorita Marple recorrió suavemente las letras grabadas con su guante. «Qué inglés», murmuró. «Y qué selectivo». En casa, la violeta prensada aún yacía entre las páginas de su cuaderno de jardinería. Sentada en su escritorio, pensaba en flores y guantes, en música y dinero, y en cómo todo ello podía usarse para ocultar algo completamente distinto. Desde su ventana veía el camino, y por él venía de nuevo el señor Lucas, caminando rígido y con el sombrero bajo. Se detuvo en su puerta. Señorita Marple empezó en voz baja. «¿Puedo hablar un momento?» «Por supuesto», dijo ella, levantándose. «Aunque las palabras son peligrosas si se eligen mal». Entró quitándose el sombrero. «Se trata de Cora Tilling. Quiero que sepas que no tuve nada que ver con lo que pasó. Intenté ayudarla, pero estaba asustada, ¿sabes? Alguien la estaba amenazando». «¿Amenazante?» El tono de la señorita Marple era la curiosidad cortés personificada. «¡Qué palabra tan fuerte!». Recibió notas, anónimas. Dijo que lamentaría la muerte de su esposo si no se callaba. Le dije que las quemara. Dijo que no podía. Dijo por qué. Mencionó a un hombre que conoció en el extranjero. ¿Alguien relacionado con el negocio de su marido? No insistí. Bajó la mirada, torciendo el ala de su sombrero. «¿Me crees, verdad?» La señorita Marple sonrió levemente. «La fe es algo muy frágil, señor Lucas, pero creo que me ha dicho algo muy útil». Parecía casi aliviado. Hizo una leve reverencia y se fue. Cuando la puerta se cerró tras él, la señorita Marple permaneció inmóvil, observando el lugar donde él había estado. Su reflejo en el cristal mostraba su rostro pequeño y sereno, pero su mirada era distante, inquisitiva.
Sobre el escritorio yacía el fragmento del himnario, con las palabras «verso olvidado». Ahora parecía brillar tenuemente en la penumbra. Lo tocó una vez, con suavidad, como si aún pudiera cantar si lo sostenía así. Desde la calle llegó de nuevo el sonido de la campana de la iglesia, vacilante, irregular, como si alguien sin experiencia tirara de la cuerda. Cada nota era más pesada que la anterior. La señorita Marple apagó la lámpara, dejando que la luz del crepúsculo llenara la habitación. Había algo en ese ritmo, no en la melodía en sí, sino en los espacios entre las notas, que le indicaba que la siguiente pieza de la representación del pueblo estaba a punto de comenzar. El tañido irregular de la campana de la iglesia se desvaneció en un silencio sombrío, como si todo el pueblo contuviera la respiración. La señorita Marple permaneció un momento más en la penumbra, con la mirada fija en el tenue reflejo de la ventana. En algún lugar afuera, una puerta se cerró, rápida y suavemente. Volvió a coger la lámpara, pero no la encendió. La oscuridad, pensó, a veces revelaba más que la luz del día. Su mente repasaba lo que el señor Lucas había dicho las cartas, la amenaza, el misterioso hombre que andaba por ahí. Cada detalle tenía un aire de verdad, pero de alguna manera el tono de un ensayo. Un caballero poco acostumbrado al engaño, quizá, pero practicando. Desde el callejón se oyeron pasos ligeros y apresurados. Una voz familiar llamó desde el otro lado de la puerta. «Señorita Marple». «Oh, gracias a Dios que está dentro». Era Molly Bantry otra vez, sin aliento y colorada por la alarma. «Mamá me envió para decirte que la policía registró la casa de la señora Tilling. Dicen que falta algo importante». La señorita Marple abrió la puerta, tranquila como siempre. «Pasa, querida. Recupere el aliento antes de que se quede sin aliento. ¿Qué habrán perdido?» No lo dirán, pero el agente Reed le dijo al hijo del carnicero que era un libro, uno de esos himnos de iglesia. Encontraron todos menos uno. Ya no está. La mirada de la señorita Marple se suavizó al reconocerlo. «Un himno», murmuró. «Qué apropiado». Molly se sentó en el borde de la silla, ansiosa e inquieta. «No creerás que escondía algo, ¿verdad? Como en esas novelas policíacas. La gente se esconde mucho más en los himnarios que en las cajas fuertes», respondió la señorita Marple con suavidad. Resentimiento, remordimiento, alguna que otra flor prensada, y a veces, pruebas. La niña se estremeció, mitad de miedo, mitad de fascinación. «Oh, señorita Marple, lo dice como si fuera terrible. Generalmente, así es, querida mía, cuando la verdad comienza a verse a través del barniz». Cuando Molly se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato sin moverse, con los dedos apoyados en el cuaderno de jardinería donde reposaba la violeta. La conexión entre la flor y el perfume del guante de la señora Tilling empezó a vibrar débilmente en su mente. Aún no era música, sino las primeras notas de una melodía que reconoció. Se levantó y sacó una pequeña linterna del cajón. Afuera, el callejón se había vuelto sombrío y silencioso. La cabaña donde había vivido la señora Tilling se encontraba al final de la hilera, con las cortinas corridas, pero un tenue resplandor visible a través de una rendija. Un policía estaba de pie en la puerta, con el sombrero en la mano, el rostro iluminado por la brasa de su pipa. «Buenas noches, señorita Marple», dijo respetuosamente. El inspector dijo que nadie podía entrar hasta la mañana. «Oh, ni se me ocurriría decir con suavidad. Solo me preguntaba si habías visto a alguien pasar por aquí hace un momento». «Nadie, señora. Silencio total». «Las tumbas», dijo en voz baja, «rara vez son tan silenciosas como uno supone». Ella le dio las gracias y continuó su camino, pero al pasar junto al seto que bordeaba el cementerio, su linterna iluminó algo que brillaba tenuemente, una astilla de metal, no más grande que un botón, que yacía entre las raíces. Se agachó y la recogió con cuidado. Era un broche de plata, ornamentado, que aún perfumaba ligeramente a violeta. La señorita Marple le dio vueltas en la palma de la mano, entrecerrando ligeramente los ojos. El dibujo grabado parecía una cruz estilizada entrelazada con una pequeña serpiente. No era obra de un joyero local, desde luego. Algo foráneo, deliberado, quizás incluso simbólico. Se lo guardó en el bolsillo y siguió camino a casa. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el ruido del escándalo durante el desayuno. El señor Lucas había sido llevado para un nuevo interrogatorio. El veredicto del doctor Haydock sobre el envenenamiento era de dominio público, y nadie pudo resistirse a aportar su propia versión de cómo debió haber sido administrado en té, en Jerez, en el mismo aire, si se escuchaba a la señora Price Ridley. La señorita Marple, mientras recordaba sus rosas,
Oyó todo aquello que se transmitía por los callejones a través de voces ansiosas de compartir una rectitud disfrazada de compasión. Poco antes del mediodía, el inspector Craddock llegó de nuevo. Su actitud era tensa, con el sombrero calado. «Supongo que ya lo habrán oído», dijo sin preámbulos Lucas, afirmando ser inocente. «No hemos encontrado nada que lo contradiga, pero tampoco nada que lo exonere. Pero sí encontramos esto». Dejó un pequeño sobre la mesa. Dentro había un trozo de papel, con los bordes chamuscados. Solo unas pocas palabras permanecen legibles. Le advertí una vez. «No hay perdón». La señorita Marple lo miró sin sorpresa. El tono de un hombre que se cree agraviado. O quizás de una mujer. Craddock frunció el ceño. «¿Crees que hay una mujer involucrada?», mi querido inspector dijo con un brillo especial. «En St. Mary Mead, las mujeres siempre están involucradas. Los hombres simplemente llegan después para arreglar el desorden». Sonrió a medias a pesar de su frustración. «Hemos registrado la cabaña de arriba abajo. No hay rastro de cartas, y el himno ha desaparecido por completo. Alguien ha estado allí desde anoche». Su mano se detuvo a mitad de servir mientras volvía a llenarle la taza. «¿Y qué?», me preguntó. «¿Creían que podían llevarse sin ser vistos?». Craddock suspiró. «Esperaba que me lo dijeras». La señorita Marple reflexionó sobre el asunto. Se levantó, sacó el pequeño broche de plata de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa, entre ellas. Estaba en el seto junto al cementerio. Pertenecía a un guante, probablemente el mismo que usaba la señora Tilling. Creo que a quien registró su casa se le cayó. Craddock se inclinó sobre ella. «Esa marca parece extranjera. ¿Será italiana? O colonial», dijo pensativa. «El tipo de baratija que uno compra en el extranjero para recordar algo que preferiría olvidar». Lo metió en un sobre de pruebas, la miró con aprecio y se despidió. Después de que él se fuera, la señorita Marple volvió a su ventana, mirando hacia la vicaría. La campana dio el cuarto, débil e irregular como antes. En algún lugar, una voz comenzó a tararear la melodía del corazón recuerda, lento e incierto. No podía ver quién tarareaba, solo que venía del jardín de la señora Clement. Una sombra se movió brevemente tras el seto de la vicaría femenina, leve, familiar. Luego, silencio. La expresión de la señorita Marple cambió casi imperceptiblemente. No es sorprendente, precisamente. Reconocimiento. La quietud tras el zumbido parecía casi deliberada, como si el aire mismo guardara un secreto demasiado delicado para ser revelado. La señorita Marple permaneció junto a la ventana unos instantes, con la mirada fija en el seto que separaba su jardín de la vicaría. Era la silueta de la señora Clement lo que había visto. Ahora estaba segura, pero había algo curiosamente rígido en su postura, algo incompatible con su habitual dulzura. Decidiendo que no se podía saber nada más de la distancia, la señorita Marple tomó su chalé y cruzó el callejón. La verja de la vicaría estaba entreabierta, un jarrón de lirios marchitos reposaba sobre la mesa del porche, con un aroma denso y opresivo. La señora Clement apareció en la puerta casi antes de que la señorita Marple pudiera llamar. Su rostro estaba pálido. La cortísima máscara de compostura se le tensaba demasiado. «Jane, qué amable de tu parte llamar. Ya has oído hablar de ese horrible asunto, ¿no?» «Oigo cosas terribles, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Algunas incluso resultan ser ciertas. ¿Puedo entrar un momento?» El día se ha acercado de forma extraña. La señora Clement dudó un momento y se hizo a un lado. Dentro, el salón estaba ordenado, pero no tranquilo, como si alguien hubiera estado sentado demasiado tiempo en una habitación que pretendía abandonar. Un periódico medio doblado yacía sobre la mesa junto a un himno abierto. La mirada de la señorita Marple se posó en él brevemente. El himno era «Conduce amablemente la luz». «Estaba organizando la música para el domingo», dijo rápidamente la señora Clement siguiendo su mirada. El vicario pensó que algo más animado sería lo mejor. Después de todo este disgusto. «¡Qué considerado!», dijo la señorita Marple, «aunque me atrevo a decir que a la congregación le costará concentrarse. El dolor nos convierte a todos en excelentes oyentes, especialmente para cotillear». La señora Clement soltó una risa nerviosa. «Eres tan perversamente observadora, Jane. Supongo que el inspector nos volverá a interrogar, ¿no?» «Eso supongo», dijo la señorita Marple, observando las manos temblorosas de su anfitriona. «Es bastante minucioso. Pero claro, la verdad a menudo se esconde tras los gestos más pequeños, ¿no crees?» La señora Clement apartó la mirada. «¿Te refieres a los nervios? Apenas he dormido». «Pobre mujer.
y ahora dicen que quizá no fue un accidente. Es horrible, sí murmuró la señorita Marple. Y sin embargo, es curioso cómo cambia la compasión de la gente, ¿verdad? Ayer solo era una viuda con demasiado dinero del seguro. Hoy es una víctima trágica. El silencio que siguió fue de una densidad peculiar. La señorita Marple se inclinó para examinar los lirios del aparador. Uno de los pétalos se había caído y manchado la tela de encaje con una tenue mancha violeta. «¡Qué perfume tan fuerte!», comentó. «¿Te resulta reconfortante?» La voz de la señora Clement era temblorosa. «Eran del señor Lucas. Para el altar», dijo. Pero pensé, «Bueno, no malgastes. No te faltará nada». «Exacto», dijo la señorita Marple. «Las flores nunca se desperdician. Nos dicen mucho de quien las da y a veces de quien las recibe». Antes de que la señora Clement pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró el vicario, con la sotana un poco polvorienta y un aire preocupado. «Ah, señorita Marple, no esperaba visitas. ¿Ha oído hablar de ello? ¿Han descubierto algo nuevo?» La señora Clement se puso rígida. «¿Qué encontró?» «En la sacristía», dijo. «El himnario que faltaba. Estaba escondido detrás del banco del órgano. El inspector está allí ahora». Los ojos de la señorita Marple brillaron con cortés interés. «¿Detrás del órgano, dices? ¡Qué musical! Me pregunto si se escondía o simplemente esperaba a que lo vieran». La taza de té de la señora Clement tintineó levemente contra el platillo. El vicario, ajeno a su tensión, continuó. «Dicen que había papel doblado dentro, una especie de carta, pero estaba medio quemada y solo quedaban unas pocas palabras». La señorita Marple permaneció de pie, con expresión serena. «Quizás podríamos dar un paseo juntos, reverendo. Es una tarde encantadora para descubrir cosas». Caminaron por el cementerio, la hierba plateada bajo la luz crepuscular. La señora Clement los siguió, silenciosa y pálida. Dentro de la sacristía, el inspector Craddock examinaba el libro recuperado, con los bordes chamuscados y un ligero olor a humo impregnado en el cuero. Alzó la vista al llegar, con el rostro sereno pero cansado. «Buenas tardes, señorita Marple». «Vicario, señora Clement». Volvió el libro hacia ellos. Uno de los niños del coro lo encontró detrás del órgano. Dentro estaba esto. Levantó una pequeña nota doblada. La tinta estaba borrosa, pero se podían distinguir algunas palabras. «Se lo merecía», y debajo, una firma que había sido prácticamente borrada. La señorita Marple lo estudió con atención. Es curioso, ¿verdad?, cómo las verdades incompletas son siempre las más peligrosas. Nos invitan a imaginar el resto, y la imaginación, como usted sabe, inspector, es la única facultad de la que todos abusamos. Craddock sonrió con tristeza. «Tienes razón, pero esto podría significar cualquier cosa. Una pelea, una confesión, incluso el borrador de un himno». El vicario suspiró. «Esperemos que no sea más que lo último». Sin embargo, la señorita Marple no escuchaba tanto sus palabras como observaba a la señora Clement. La mujer tenía la mirada fija en la nota, los labios ligeramente entreabiertos. Un destello de reconocimiento apareció y desapareció. Cuando Craddock se giró para hablar de nuevo, bajó la mirada bruscamente, llevando la mano a la garganta, un gesto similar al que había hecho la señora Tilling antes de caer. La voz de la señorita Marple era tranquila. «Inspector, me gustaría ver el libro un momento. Hay algo en la tapa, una leve mancha cerca del cierre». Se lo entregó. La marca era pequeña, ovalada y oscurecida como un rastro de perfume. La señorita Marple se la llevó delicadamente a la nariz. Violeta. La señora Clement se tambaleó casi imperceptiblemente. El vicario intentó estabilizarse, confundiendo su palidez con dolor. «Qué extraño», dijo la señorita Marple en voz baja. «Este libro fue claramente retocado después de la muerte de la viuda. El aroma aún está fresco». Craddock entrecerró los ojos. «¿Significa que alguien lo manipuló recientemente?» «Lo que quiere decir», dijo la señorita Marple, «es que los muertos rara vez son los últimos en conservar aquello que aprecian». La señora Clement emitió un leve sonido, mitad suspiro, mitad sollozo, y se giró hacia la puerta. «Necesitaba aire», murmuró, y se fue antes de que nadie pudiera detenerla. El vicario la miró desconcertada. Pobre Mary, estaba agobiada. Craddock exhaló. «Haré que alguien la siga, solo para asegurarme». La señorita Marple cerró el himno y se lo devolvió. «No la moleste todavía, inspector. Algunas verdades solo florecen cuando se las deja en paz un rato». Salió al fresco crepúsculo, donde las primeras estrellas temblaban sobre la aguja. El aire traía de nuevo ese
tenue y empalagoso aroma de violetas que parecían flotar desde más de una dirección. La señorita Marple se detuvo, con la mirada fija en el jardín de la vicaría, ahora envuelto en sombras. Una sola ventana brillaba tenuemente allí, con sus cortinas ondeando con la brisa nocturna. Y en algún lugar detrás de esa ventana, una voz de mujer comenzó a tararear muy suavemente. El suave zumbido de la ventana de la vicaría vaciló, titubeó y se detuvo. El silencio que siguió no fue vacío, tenía peso, como la pausa entre el relámpago y el trueno. La señorita Marple, de pie en el sendero, esperó el siguiente sonido. Al no oír ninguno, se dirigió hacia el seto con la tranquila seguridad de quien sabe hasta dónde puede llegar la cortesía antes de que se rompa. La puerta del jardín estaba entreabierta. Un tenue resplandor provenía del salón trasero, derramándose sobre la grava en una estrecha franja de luz amarilla. Dentro, a través de las cortinas entreabiertas, vio a la señora Clement sentada al piano, con las manos en equilibrio, pero inmóviles, sobre las teclas. La tapa del instrumento estaba medio levantada sobre el atril y una partitura reposaba sobre ella. El corazón recuerda. El primer instinto de la señorita Marple fue retirarse, pero algo en la quietud de la mujer, no tranquila sino fija, como si escuchara un eco que se negaba a llegar, la atrajo hacia adelante, golpeó suavemente el marco. La señora Clement se sobresaltó violentamente, luego se levantó, descomponiéndose con visible esfuerzo. «Señorita Marple», me asustó. Solo estaba revisando música antigua. ¿En la oscuridad? El tono de la señorita Marple era suave. «Oh, la luz de la lámpara me resulta bastante reconfortante». Sonrió demasiado rápido. Uno puede imaginarse sus propios pensamientos así. La señorita Marple entró, y el tenue aroma a violetas la recibió como una confesión. El mismo perfume impregnaba el aire, las cortinas y a la propia mujer. En la mesita cercana había una botella con tapa plateada, adornada, extraña, sin tapón. «Me pregunto», dijo la señorita Marple en voz baja, «si has encontrado la canción que buscabas». La señora Clement dudó un momento, y luego soltó una risita débil y quebradiza. «Nunca fui musical. Es la pasión de mi esposo, no mía. Estas cosas acumulan polvo. Eso es todo». Cerró la tapa del piano con más fuerza de la necesaria. Una pequeña nube de polvo se levantó y se posó sobre las teclas como ceniza pálida. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el frasco de plata. «¡Qué aroma tan delicioso!», dijo, «aunque me parece un poco melancólico. De esas fragancias que recuerdan lo que no pueden perdonar». La esposa del vicario se giró bruscamente. «¿Te refieres al perfume de Cora Tilling?» «Sí, oí que llevaba algo parecido. Es solo una coincidencia». «Claro», dijo la señorita Marple amablemente. «Las coincidencias son muy convenientes. Nos ahorran tener que examinar los motivos». La señora Clement palideció. «¿Motivo?» «Oh, nada tan terrible, querida. Solo que uno se pregunta qué le habría contado la señora Tilling en sus momentos de angustia. El vicario me dijo que acudió a ti más de una vez en busca de consejo. Quería consuelo», dijo rápidamente la señora Clement, «y oración. Tenía miedo de algo o de alguien. Nunca supe qué. ¿Y no preguntaste?» Sus manos se entrelazaron. «Haces que parezca tan fácil preguntarle a la gente sus secretos. No lo es», no dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero a veces responden incluso cuando tú no lo haces». Una puerta se cerró bruscamente en algún lugar de la casa. Ambas mujeres se giraron. La voz del vicario llamó desde el recibidor, con un deje de alarma. «Mary, el inspector acaba de encontrar algo junto al muro del cementerio». La señorita Marple lo siguió afuera. El aire nocturno se había espesado y había comenzado una tenue llovizna, con olor a tierra húmeda y humo de velas. Cerca del límite donde el cementerio se unía al camino, se había reunido una pequeña multitud Craddock, el alguacil y varios aldeanos curiosos. Craddock dio un paso al frente. «Señorita Marple, señora Clement». «Me temo que ha habido otro acontecimiento». Uno de los niños del coro encontró esto cerca del seto. Levantó una pequeña botella marrón, se detuvo. La etiqueta estaba casi borrada. «Tintura de digital». El vicario exclamó: «¡Eso es del dispensario! ¿Cómo demonios?» «El doctor Haydock confirma que es suyo», dijo Craddock. «Desapareció hace 2 días. La dosis que contenía coincide con la que mató a la señora Tilling». Un murmullo recorrió a los presentes. La señora Price Ridley se aferró a su chal como para protegerse de la contaminación. Los ojos de la señora Clement estaban fijos en la botella. «No puedes pensar...» «Nadie acusa a nadie»,
dijo Craddock con serenidad, pero lo encontraron a menos de 30 metros de su jardín. La esposa del vicario se tambaleó, y la señorita Marple, dando un paso adelante, la sujetó del brazo antes de que cayera. Su pulso palpitaba bajo los dedos de la anciana como un pájaro atrapado. «Vamos a llevarte adentro», dijo la señorita Marple en voz baja. «Estas cosas se discuten mejor donde las paredes pueden guardar un secreto o dos». Una vez en la sala, la señora Clement se hundió en el sillón junto a la chimenea. Tenía los ojos abiertos, desenfocados. «Pensarán que fui yo. Los oíste cerca de mi jardín, mi aroma, mi himnario. No he hecho nada malo». «Claro que no, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Pero es curioso, ¿verdad? Cómo la verdad a menudo nos roba lo que tenemos antes de estar lista para revelarse». La señora Clement se apretó las sienes. Estaba tan asustada, Jane. «Cora», dijo que le había escrito a alguien para confesarle algo. Le dije que no lo hiciera. Solo traería problemas. ¿Confesar? No sé qué. Solo que se trataba de la muerte de su marido. Dijo que no fue tan repentino como se creía. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque sus ojos se hundieron en la reflexión. Qué trágico cantar por la redención y solo encontrar silencio. La señora Clement rompió a llorar en silencio. La señorita Marple la dejó. No había nada más peligroso que consolar a una mujer demasiado pronto. Cuando salió de la vicaría, la llovizna se había convertido en lluvia constante. La campana de la iglesia sonó una vez, como marcando la hora de la confesión. Craddock seguía junto a la puerta, con el sombrero empapado y el rostro serio. «¿Y bien?», preguntó en voz baja. «¿Qué opinas?». La señorita Marple miró hacia la iglesia a oscuras. «Lo he logrado», dijo. «La gente rara vez entierra sus pecados a 2 metros de profundidad. Prefieren plantarlos y esperar que nadie note lo que crece». Craddock siguió su mirada. «¿Qué significa?». «Lo que significa», dijo, «que este jardín está lejos de terminar de florecer». Su paraguas se abrió con un suave chasquido. Se alejó bajo la lluvia, dejando al inspector mirándola fijamente. Detrás de él, en la ventana de la vicaría, una vela se encendió brevemente y luego se apagó. Llovió toda la noche, sin mucha fuerza, pero con la constante persistencia que empapa todo lo que toca senderos, setos, conciencias. Al amanecer, St. Mary Mead lucía descolorida, con sus tejados relucientes y sus ventanas opacas por la condensación. La señorita Marple, madrugadora, observaba desde la ventana de su sala de estar cómo los primeros feligreses cruzaban la plaza, con sus paraguas balanceándose como escarabajos oscuros. Había dormido poco. Su mente, ordenada como sus cajones de lino, había reorganizado cada conversación, gesto y silencio en su lugar correspondiente. Solo una pieza se negaba a encajar la carta que la señora Tilling había escrito antes de morir. En algún lugar del pueblo, esa carta existía o había existido, y quien la hubiera leído ahora se encontraba en el estrecho puente entre la culpa y la revelación. A las 8:30, el inspector Craddock llamó. Su expresión reflejaba la rigidez de quien lleva despierto más tiempo que ella. «Buenos días, señorita Marple. Hemos tenido una especie de novedad. La esposa del vicario se ha puesto enferma». «Nada grave», dice el doctor Haydock. «Conmoción, sobre todo, pero sigue preguntando por usted». «Ah», dijo la señorita Marple buscando sus guantes. «La gente suele hacerlo cuando se da cuenta de que se ha quedado sin explicaciones». Craddock siguió su mirada mientras ella miraba hacia su cesta de tejer. «Tienes una teoría, ¿verdad?». Mi querido inspector dijo, abrochándose el abrigo. «Tengo varias. Supongo que todas están completamente equivocadas, pero hay que empezar por algún sitio, incluso con el error». En la vicaría, la señora Clement estaba en cama, con la tez pálida como la porcelana. Un ligero aroma a violetas persistía a pesar de la ventana abierta. El vicario rondaba ansiosamente junto a la puerta, murmurando sobre descanso y consuelo divino, mientras su esposa se aferraba a la sábana como si temiera que confesara algo en su nombre. «Jane», susurró cuando entró la señorita Marple, «¿me crees, verdad? ¿Lo de las cartas? ¿Lo de no saber lo que quería decir?» La señorita Marple se sentó a su lado y le dio unas palmaditas en la mano. «Creo que estabas asustada, y que aún tienes miedo, aunque quizá no de lo mismo». La señora Clement apartó la mirada. «Creen que fui yo. Lo presiento». Las miradas, los susurros. Incluso el pobre Harold ha empezado a dudar. «La gente siempre se pregunta, querida», dijo la señorita Marple amablemente, «les ahorra la molestia de pensar». Durante unos minutos, el único sonido fue el tic-tac del reloj de la repisa y el grito lejano del carro del lechero. Entonces, con una voz que temblaba entre la confesión y la desesperación,
La señora Clement dijo, vino aquí esta mañana, antes del almuerzo. Dijo que había cometido un terrible error y que no podía soportarlo más. Le dije que hablara con Harold, pero me dijo que ningún sacerdote podrá absolverse de lo que había hecho. Luego dejó el himnario sobre el piano y me dijo que algún día lo entendería. La voz de la señorita Marple era apenas un susurro. ¿Y tú? Una lágrima resbaló por la mejilla de la mujer. No, quemé la carta al encontrarla. Fue una locura, lo sé, pero tenía miedo. Mencionaba nombres que no eran míos, sino de otros, gente que conocemos, gente de la parroquia. La expresión de la señorita Marple se suavizó, y ahora las cenizas se han convertido de nuevo en brasas. Llamaron a la puerta. El vicario entró, nervioso. El inspector Craddock está en el recibidor. Dice que ha sabido otro incidente. La señorita Marple se levantó al instante. Entonces no debemos hacerle esperar. Afuera, la lluvia se había convertido en niebla. Craddock estaba de pie bajo el porche, con el sombrero en la mano. Pensé que querrías ver esto tú mismo, dijo con gravedad. Hemos vuelto a colarnos en la cabaña de la señora Tilling. Quienquiera que lo haya hecho buscaba algo específico. Solo había un cajón tocado. Caminaron juntos por el camino resbaladizo. La puerta de la cabaña estaba abierta. El agente montaba guardia. Dentro, olía a madera húmeda y cajones volcados. Sobre la mesa había una fotografía rota. La foto del interior mostraba a una joven Cora Tilling con un hombre con uniforme militar, con el rostro parcialmente oscurecido por el resplandor. Craddock lo señaló. Su esposo. El que murió en el extranjero. Hemos estado intentando rastrear sus negocios, pero los registros son incompletos. Hay algo extraño ahí. La señorita Marple examinó la fotografía. Son los ojos, dijo en voz baja. Siempre los ojos. Incluso a la luz del sol te dicen quién mira a quién. El inspector frunció el ceño. ¿Crees que la viuda no era tan inocente como parecía? La inocencia, como el perfume, perdura más en aquellos que nunca la han merecido. Se agachó para recuperar un pequeño objeto que había rodado debajo de la mesa, una llave de iglesia, con la superficie opacada por el tiempo. La etiqueta que llevaba decía «Sala de órgano». Craddock asintió. Encontramos un duplicado en la sacristía. Este debe ser el que falta. La señorita Marple se lo metió en el guante. Qué interesante. Una clave para algo que canta. Regresaron juntos a la iglesia. Dentro, el aire era fresco, aún perfumado con cera de vela y el tenue aroma de flores antiguas. La señorita Marple se acercó al órgano, insertó la llave y la giró suavemente. El banco crujió al levantar el asiento. Dentro, cuidadosamente escondido entre dos túnicas corales dobladas, había un sobre sellado. En su anverso, con una letra delicada y curva, se leían las palabras «para abrir en caso de mi muerte». Craddock exhaló. «Tenemos su carta, entonces». La mano de la señorita Marple se posó ligeramente sobre el papel. «Sí, pero la pregunta, inspector, es si lo escribió para limpiar su conciencia o para arruinar la de alguien más». Dudó. «¿Lo abro?» «Todavía no», dijo en voz baja. «Démosle a la verdad la oportunidad de recomponerse. Rara vez afina cuando se toca demasiado pronto». Volvió a colocar el sobre con cuidado, cerrando el banco con llave. Su mirada se dirigió al presbiterio, donde la luz se filtraba a través de las vidrieras, convirtiendo las motas de polvo en joyas flotantes. Alguien, murmuró, había estado tocando dos melodías a la vez, una pública, otra privada, y ahora empiezan a chocar. Craddock la miró perplejo. «¿Qué significa?» Sonrió levemente. «Lo que significa que en cada pueblo, inspector, siempre hay alguien que no soporta un acorde disonante, y lo frenará de una forma u otra. Al salir al aire libre, las campanas de Santa María volvieron a sonar, débiles y desiguales. La señorita Marple se detuvo, escuchando. En algún punto del repertorio creyó oír un eco, no de música, sino de risas, y no era de la viuda. Las campanas se apagaron de forma irregular, dejando tras de sí un frágil silencio. La señorita Marple y el inspector Craddock permanecieron un momento más en la puerta del cementerio, con la grava mojada brillando bajo sus pies. El débil sonido de un carruaje se acercaba al coche del doctor, a paso rápido desde el callejón más allá del cementerio. El doctor Haydock, con el impermeable abotonado hasta el cuello, se abalanzó antes de que ninguno de los dos pudiera hablar. «Mal asunto», dijo con voz ronca pero baja. «Acabo de estar en la vicaría. Mary Clement ha empeorado. Fiebre, temblores. No es un shock químico natural».
Craddock frunció el ceño. ¿Te refieres al veneno? Algo parecido. Otra vez digital, aunque esta vez no mortal. Una dosis pequeña, tomada con té, diría yo. Jura que solo tomó lo que le sirvió su marido. La señorita Marple levantó la vista lentamente. «Qué curioso», murmuró. «Parece que tenemos una melodía que insiste en repetirse». Caminaron juntos hacia la vicaría, mientras la lluvia goteaba de los tejos. La puerta principal estaba abierta, y el vicario caminaba de un lado a otro justo dentro, con el rostro de una justicia desconcertada. «Ahora está descansando», dijo. «El médico dice que se recuperará, pero no entiende cómo sucedió. Preparé el té yo mismo con la lata de la cocina. Es el mismo que llevamos usando desde hace semanas». La mirada de la señorita Marple se dirigió a la mesa, donde había 2 tazas, una medio vacía y la otra intacta. Un ligero aroma dulce flotaba en el vapor. Se acercó. «Violetas otra vez», dijo en voz baja. Craddock olfateó el aire. «¿Crees que lo añadieron al té?» «O quizás al azúcar», respondió la señorita Marple. «La gente rara vez sospecha de la dulzura». El vicario se retorció las manos. «Inspector, esto es monstruoso. ¿Está sugiriendo a alguien de mi propia casa?» Craddock lo interrumpió con suavidad. «Todavía no sugerimos nada, pero me gustaría hablar con su doncella, si me lo permite». La niña, Elsie, fue llamada por una criatura tímida de ojos rojos y harina en el delantal. Respondió a las preguntas con una seriedad temerosa. No había salido de la cocina esa mañana. Sí, había preparado la tetera, pero había ido a buscar leña antes de servirla. Cuando regresó, la señora Clement ya le había cogido la taza. Craddock le dio las gracias y la despidió. Quienquiera que lo hubiera introducido, dijo con gravedad, tenía segundos para hacerlo. La señorita Marple estaba junto a la ventana, observando la lluvia caer en finos hilos sobre el cristal. Solo se necesitan unos segundos, inspector. Lo más importante en la vida y la muerte ocurre entre un comentario cortés y el siguiente. Desde el dormitorio se oyó un débil gemido. El vicario subió corriendo las escaleras, dejando solos a Craddock y a la señorita Marple. «La están silenciando», dijo Craddock en voz baja. «Alguien teme que hable». La señorita Marple se giró con expresión indescifrable. «Quizás, o quizás alguien teme que no lo haga». Craddock se quedó mirando. «¿Crees?» Pero ella negó con la cabeza. Pensar es peligroso hasta que uno sabe qué sentir. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era el señor Lucas, con el paraguas goteando y el rostro pálido bajo el sombrero. «Vine en cuanto lo oí», dijo sin aliento. «¿Es cierto? ¿Mary Clement también ha sido envenenada?» Craddock lo estudió. «Pareces muy bien informado. Es un pueblo pequeño, inspector, y no estoy ciego». Su voz tembló un poco. «Supongo que piensa que soy yo otra vez. Pero le juro que nunca le deseé mal a esa mujer. A ninguna de las dos». La mirada de la señorita Marple se dirigió al pequeño paquete que tenía en la mano. «¿Has traído algo?» Dudó un momento y luego me lo ofreció. «Lo encontré esta mañana en mi jardín, bajo un seto. Pensé que sería mejor traerlo directamente aquí». Craddock desarrolló el papel con cuidado. Dentro había un guante roto, de color crema pálido, ligeramente manchado de tierra. Un broche de plata colgaba suelto de la muñeca, grabado con el mismo diseño de serpiente cruzada que la señorita Marple había visto antes. Su voz era casi un susurro. El guante de la viuda. A Lucas le temblaban las manos. Entonces alguien lo plantó. «Para que se pareciera a mí», o dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien quería que se descubriera para sugerir una culpa que no es suya. Ambas posibilidades son igualmente educadas. Craddock se frotó la frente. Así que el veneno regresa, las cartas resurgen, los guantes migran y todos huelen a violetas. Todo el pueblo se ha vuelto loco. La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. «La locura es solo lógica no reconocida, inspector. Surge cuando la gente ya no sabe mentir con pulcritud». Se oyó un alboroto en el piso de arriba a pasos apresurados, y el vicario gritó alarmado. El doctor Haydock apareció en el rellano, ceñido. «Venga pronto», dijo. «Está delirando y no deja de decir algo sobre la canción inconclusa y el hombre del reloj de sol». La señorita Marple fue la primera en moverse. Subió las escaleras con sorprendente rapidez, rozando los escalones con el dobladillo de su falda gris. En la habitación en penumbra, la señora Clement se agitaba febrilmente, su voz era un hilo entrecortado. No conocía la canción del hombre del reloj de sol. La señorita Marple se inclinó, alisando el cabello húmedo de la frente. «Silencio, cariño», murmuró. «La canción terminará pronto». Abajo, el reloj dio las 11 campanadas lentas y pausadas que resonaron por toda la casa.
Craddock estaba junto a la barandilla de la escalera, tenso. ¿Qué opinas? ¿Quién es el hombre del reloj de sol? La señorita Marple se enderezó. Todavía no lo sé, pero creo que ha estado a la vista desde el principio. Craddock entrecerró los ojos. ¿Lucas? Quizás. O alguien que se cree el guardián del tiempo midiendo a los demás, sin imaginar jamás que él también podría ser medido. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde, a través de la lluvia difusa, el reloj de sol de piedra del jardín de la vicaría apenas se veía, solitario, vigilante. En su base, algo pálido brillaba entre la hierba mojada. La señorita Marple se acercó al espejo y miró hacia abajo. «Inspector», dijo en voz baja, «que uno de sus hombres traiga eso». Le hizo una señal a la gente. Momentos después, le trajeron el objeto en un pequeño trozo doblado, empapado pero aún legible. La tinta se había corrido, pero una frase permanecía clara: «Perdona todo lo que no se puede cantar». La señorita Marple lo sostuvo con delicadeza, con la mirada perdida. «Así que», dijo casi para sí misma, «nos dejó el último verso después de todo». Craddock frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Su expresión era tranquila, casi compasiva. «Significa, mi querido inspector, que el silencio de la viuda nunca fue el delito, sino la advertencia». Una ráfaga de viento sacudió los cristales, apagando una de las velas. La señorita Marple miró hacia la llama apagada con expresión pensativa. «Parece», dijo en voz baja, «que todavía tenemos una voz que escuchar y cuando hable, cambiará el tono por completo». La vela se apagó dejando la habitación en una penumbra temblorosa, con el fantasma de la llama aún flotando tras los ojos de la señorita Marple. Por un instante nadie habló. Entonces el vicario, pálido y conmocionado, murmuró algo sobre la providencia, y Craddock se giró bruscamente hacia la ventana donde se encontraba la señorita Marple. Afuera, el reloj de sol brillaba tenuemente a través de la lluvia. Su base de piedra relucía como recién lavada, y la inscripción «Solo cuento las horas de sol que miré», casi irónico bajo el cielo lloroso. La señorita Marple, al observar, sintió la familiar punzada en el fondo de su mente, esa tranquila alerta que siempre asociaba con la crueldad disfrazada de conciencia. Por fin habló inspector. «Me gustaría volver a visitar la sala del órgano, esta noche, si es tan amable». Craddock parpadeó. «¿Ahora? Son más de las 11». «Exactamente», dijo ella. «La verdad es un pájaro muy tímido, inspector. Solo se posa en la oscuridad». En cuestión de minutos cruzaban los adoquines resbaladizos hacia la iglesia. El vicario los acompañó a regañadientes, con la llave de la sacristía. Cada paso resonaba bajo la bóveda como una suave advertencia. El aire olía a piedra fría, a grasa de vela y a lirios que habían permanecido demasiado tiempo en el altar. El órgano se alzaba en sombras al fondo. La luz de la linterna de Craddock se deslizó sobre los tubos pulidos, brillante con un oro opaco e irregular. La señorita Marple se acercó al banco y apoyó la mano en el asiento cerrado. «¿Aún tienes la llave?» Se lo entregó. Ella lo giró lentamente y el pestillo cedió con un suspiro de cansancio. Dentro, el sobre seguía donde lo había escondido antes, pero ahora había otro objeto junto a él, un pequeño pañuelo doblado, bordado con las iniciales MC y ligeramente teñido de violeta. Craddock silbó en voz baja. «Sus iniciales, de la señora Clement». La señorita Marple no respondió de inmediato. Sostuvo el paño entre el índice y el pulgar, levantándose hacia la luz. «Violetas otra vez», murmuró. El mismo perfume que se aferraba al guante de la señora Tilling. El vicario emitió un gemido sordo. «¡Cielos! Pero eso es imposible. Mary no ha estado cerca de aquí desde el funeral». La voz de la señorita Marple era casi tierna. «La gente suele revivir las escenas de su culpa, reverendo. Vienen con la esperanza de dejar algo, aunque nunca es lo que pretenden». El eco de sus palabras pareció profundizar el silencio. Entonces Craddock dijo: «¿Así que vino aquí después del almuerzo, después de su muerte?» «Quizás después, quizás antes», respondió la señorita Marple. «Sea como fuere, dejó este recuerdo, un gesto de purificación tal vez, o de recuerdo». Se agachó junto al banco. «La carta sigue sellada. ¿La abro ya?» La mirada de la señorita Marple se detuvo en el vicario, cuyas manos temblaban contra su sotana. «Sí», dijo en voz baja, «pero léelo en voz alta. Los secretos, al ser revelados, tienden a encogerse hasta alcanzar la dimensión humana». Craddock desdobló el papel con cuidado.
La tinta se había corrido por algunos puntos, pero las palabras eran bastante claras. Si muero antes de poder darlo a conocer, que quede claro que Henry Lucas me engañó. El dinero nunca se invirtió, solo fue robado. Sin embargo, soy tan culpable como él, pues firmé los documentos que condenaron a otro. No descansaré si hablo. Lo siento, Cora. Craddock exhaló. Así que fue un fraude. A eso se refería con confesión. El vicario se desplomó en un banco. Pero entonces, ¿por qué matarla? Si culpaba a Lucas, no a sí misma. La señorita Marple dejó la carta en su sitio con cuidado. Porque la culpa, mi querido reverendo, rara vez se reparte con la misma justicia que el pecado. Había empezado a hablar. Alguien temió el eco. Craddock frunció el ceño. ¿Crees que Lucas la silenció? Sería la explicación más clara, dijo, y por eso es casi seguro que es la equivocada. Un suave crujido se escuchó desde la nave. Los tres se giraron bruscamente. El haz de luz de la linterna captó un movimiento de un destello de tela gris que desapareció tras una columna. Craddock sacó su revólver y avanzó a grandes zancadas. ¿Quién anda ahí? El haz de luz iluminó a Elsie, la criada de la vicaría, medio escondida entre las sombras con los ojos muy abiertos. Apretaba algo contra su delantal, una botella pequeña. Por favor, señor, balbució. No fue mi intención, solo vine a devolverlo. Craddock cogió la botella. Era la misma tintura digital que había encontrado cerca del muro de la vicaría. Estaba medio vacía. La mirada de la señorita Marple era firme, casi triste. Pobre niña, dijo en voz baja. ¿Quién te dijo que hicieras esto? A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo. Dijo que me echaran si hablaba. ¿Quién dijo eso? Preguntó Craddock. Ella negó con la cabeza con fuerza. Dijo que era para proteger la iglesia y que nadie pensara mal de ella. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿El vicario? La chica dudó, con la mirada perdida en la puerta. Él dijo que había cometido un error, que quería confesar pero que no podía dejar que lo arruinara todo. Dijo que quería morir limpia. El vicario lanzó un grito entrecortado, mitad oración, mitad negación. No, solo le dije que descansara. Quería que esperara. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable. Y así preparó usted mismo el té, reverendo, sin saber que ella había tomado su propia medicina antes de servirla. Se giró hacia ella, afligido. Pensé que solo era un sedante. Dijo que no podía soportar el almuerzo sin él. Nunca te creo, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero alguien más se enteró de esa conversación. Alguien que vio con qué facilidad se podía disfrazar la culpa para que pareciera compasión. Su mirada se dirigió a Craddock. Inspector, sugiero que revisemos las cuentas del señor Lucas, no por robo, sino por reembolso. Craddock parpadeó. ¿Reembolso? Sí. Algunos hombres perdonarán casi cualquier cosa excepto ser perdonados. Antes de que pudiera responder, un ruido repentino recorrió la iglesia y el órgano emitió una única nota temblorosa, aunque nadie había tocado las teclas. El sonido quedó suspendido en el aire como una advertencia. La criada gritó y retrocedió. Craddock apuntó con su linterna hacia el instrumento. Bajo los tubos, las sombras volvieron a moverse lenta y deliberadamente. «Quédate donde estás», ladró. Pero la señorita Marple solo observaba, con expresión seria. «Ah», murmuró el último verso. De detrás del órgano apareció el señor Lucas, pálido, empapado, con una expresión de extraña serenidad. «Era compasión», dijo con voz ronca. Ella no podía soportarlo. Yo tampoco. Craddock avanzó con el arma en alto. «No intentes ninguna tontería». Lucas sonrió levemente, su voz apenas se oía por encima de la lluvia del exterior. «No más tontería que el amor, inspector». La señorita Marple cerró los ojos brevemente. «Y el amor», susurró, «siempre ha sido el veneno más eficaz de todos». La lluvia azotaba con más fuerza las vidrieras, deslizándose como lágrimas sobre los rostros coloreados de los santos. En lo alto, el reloj de la iglesia iniciaba su larga y pausada cuenta hacia la medianoche. La última campanada del reloj se silenció, dejando el aire en Santa María cargado de lluvia y revelación. El señor Lucas permaneció inmóvil junto al órgano, con el rostro pálido pero curiosamente sereno, como si una carga personal ya se hubiera desprendido de sus hombros. El cierre de plata del guante de la viuda relucía a sus pies como un fragmento de conciencia, medio enterrado en el polvo. El inspector Craddock avanzó con cuidado, con el revólver en la mano, pero aún firme. ¿Nos acompañará en silencio, señor Lucas? La mirada del hombre se dirigió a la señorita Marple sin suplicar, sino buscando algo más amable que un juicio.
Lo has sabido desde siempre, ¿verdad? Lo miró con la leve tristeza que se reserva para un niño voluntarioso. No desde siempre, solo desde que el órgano empezó a sonar solo. Quienes se esconden donde se cantan himnos suelen anhelar la absolución, no la huida. Soltó una risita amarga. No era la vía de escape que buscaba. Ibas a arruinarse a sí misma y a mí por un papel. Creía que la confesión purificaba. ¿Pero qué viene después de la purificación, señorita Marple? Solo vacío. La voz de Craddock se endureció. La envenenaste para que no hablara. Lucas negó con la cabeza. No quise que muriera. La medicina era suya, siempre la llevaba consigo. Solo pretendía calmar su pánico, solo por esa tarde. Pero bebió antes de que pudiera advertirle, y cuando la vi flaquear ante la canción, se detuvo, con la voz entrecortada. La lluvia repiqueteaba contra las vidrieras, rítmica e implacable. La señorita Marple se acercó, envuelta en su chal. La amabas, entonces. El amor en voz baja es una forma de posesión, ¿no? Uno nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ella pertenecía más a la culpa que a mí. Craddock dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro. Tendrás tu opinión a su debido tiempo, por ahora. Pero la señorita Marple levantó la mano. Que termine, inspector. No hace daño que un hombre comprenda lo que lo destruyó. Lucas se volvió hacia el órgano. Pensé que podría guardarle el secreto. Pero Mary Clement encontró las cartas. Quería dárselas. La señorita Marple dijo que verías a través del humo, así que la seguí esa noche, después de que se fuera la policía. Tomé la botella del seto para asustarla y que se callara. Solo entonces se desplomó y me di cuenta de que la había tocado. Nunca quise hacerle daño. De verdad, nunca quise. Las palabras se disolvieron. Bajó la cabeza, derrotado por su propia sinceridad. Craddock exhaló con fuerza. Así que ambas mujeres envenenaron a una muerta, y la otra casi, por un hombre que intentaba proteger su respetabilidad. No del todo, dijo la señorita Marple. La respetabilidad rara vez es el motivo, es el disfraz. Lo que deseaba proteger era algo mucho más peligroso, la imagen que tenía de sí mismo. No hay vanidad más fatal que creer que los propios pecados son nobles. El vicario emitió un sonido ahogado. Cielo misericordioso. La señorita Marple se volvió hacia él con dulzura. Usted precisamente debería comprenderlo. La redención es algo discreto, reverendo. No se anuncia con buenas intenciones, solo con la verdad. Craddock condujo a Lucas hacia adelante, haciendo señas al guardián de la puerta. El organista volvió a levantar la vista, con una expresión extrañamente serena. Ella dijo que no podía cantar la canción porque la letra estaba mal, murmuró. Pero no eran las palabras, ¿verdad? Era el silencio lo que la asustaba. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, el silencio tiene una terrible manera de terminar lo que los vivos se niegan a empezar. Cuando los hombres se marcharon, la iglesia se sintió repentinamente vacía. El vacío que sigue a una confesión que nadie quería oír. El vicario se afanaba con las velas, murmurando oraciones por las almas que tal vez no escucharan. La señorita Marple se quedó junto al reloj de sol visible a través de la puerta abierta a la lluvia. Ahora una suave llovizna plantaba la hierba. El inspector Craddock regresó después de unos minutos, con la lluvia oscureciendo los hombros del abrigo. Está detenido. Dice que firmará una declaración por la mañana. Dudo que duerma, dijo la señorita Marple en voz baja. La gente que actúa por compasión rara vez lo hace. Craddock suspiró con cansancio. Sabes, no puedo evitar sentir lástima por él. Todos creían protegerse mutuamente, Teeling, Lucas, la señora Clement, y eso solo los unía más de lo que temían. Sonrió levemente. Es la naturaleza humana, inspector. Somos criaturas muy ordenadas. Preferimos que nuestra maldad esté bien escondida bajo la virtud. Solo que la maldad no se queda escondida. Salieron juntos. El amanecer comenzaba a extenderse en pálidos destellos sobre el horizonte. La lluvia había parado, dejando el pueblo de nuevo limpio y extrañamente inocente. De las cabañas llegaba el tenue tintineo de las teteras, el primer canto de los pájaros. Al pasar la puerta de la vicaría, la criada de la señora Clement barría el camino. Levantó la vista, con los ojos aún hinchados por las lágrimas. ¿Se acabó todo, señorita? La señorita Marple hizo una pausa. Por ahora, dijo. Pero los finales son solo las partes que decidimos dejar de recordar. La niña frunció el ceño levemente, sin comprender. Craddock se tocó el sombrero y continuaron. En su casa de campo, la señorita Marple puso la tetera a hervir y abrió las cortinas. La luz de la mañana caía sobre su escritorio,
donde la violeta prensada aún reposaba en su cuaderno. Su color se había desvanecido a un gris delicado. Su fragancia casi había desaparecido. La tocó suavemente y luego cerró el libro. Se sentó un buen rato con su té, escuchando el tic-tac del reloj y el lejano sonido de la campana de la iglesia marcando la media hora. Todo en St. Mary Mead lucía exactamente igual que antes. Los mismos prados tranquilos, los mismos chismes esperando germinar, pero algo en el aire había cambiado. Quizás era solo el silencio, ese que sigue cuando se han cantado todos los versos y no queda nada más que el eco. Llamaron a su puerta. Al abrir, la esposa del vicario estaba allí, pálida pero firme, envuelta en un chal. Me lo contó todo, dijo en voz baja. Lo de las cartas, el té, todo. No sé si podré perdonarlo. La señorita Marple sonrió con dulzura. El perdón rara vez se merece, querida, pero a menudo es necesario. Debes elegir cuál prefieres. La señora Clement dudó un momento y luego asintió. ¿Dejará la gente de hablar alguna vez? Oh, nunca, dijo la señorita Marple con un tono casi alegre, pero pronto encontrarán algo nuevo. El chisme, como el pecado, es maravillosamente estacional. Compartieron una leve sonrisa. La mujer se giró para marcharse, y la señorita Marple la observó marcharse hasta que la niebla la envolvió. Cuando volvió a estar sola, la señorita Marple volvió a mirar hacia la iglesia. El reloj de sol brillaba tenuemente en la distancia. Las palabras reflejaban la luz naciente. Cuento, solo las horas de sol. Juntó las manos, pensativa. ¡Qué humano!, murmuró. Fingir que los oscuros no importan. Entonces se levantó. Corrió las cortinas para protegerse del sol y fue a buscar su trabajo. Las agujas comenzaron su ritmo tranquilo, preciso, paciente, inevitable como el giro del pueblo mismo. Siempre hacia adelante, siempre inmutables.